Hace poco os traje un vídeo en el otro canal del otro juego que funcionó muy bien por un punto muy importante, y es que era un vídeo como este que la premisa principal y sobre lo que basamos todo lo que os quería traer de valor era no repetir nada que hayamos dicho en otros vídeos y aún así traeros los consejos más sólidos a día de hoy que pueden upgradear totalmente no solo tu cuenta sino tu percepción como jugador cuando disfrutas de este juego. Así que ahora tenéis la versión con Wuthering Waves con tips totalmente distintos y adaptados al estado actual de 2 años y pico del juego para que salgáis de este vídeo siendo no solo distintos y mejores jugadores sino incluso distintas personas y mejores. Así que dejar un buen like, una buena opinión, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por estar detrás de la pantalla. Tenéis una suscripción lunita por apoyar el canal de forma free to play. Espero que crezcamos tanto para que dentro de poco sean 2 suscripciones lunita como el otro canal si jugáis a Genshin, ir al otro canal también, y gracias por apoyarme en los 2 sitios. Bienvenidos y invitados a los streams, que aprovechen, están comiendo, gracias por estar detrás de la pantalla. Y vamos con el tip que puede romper tu cuenta de Wuthering Waves actualmente. Pues bien, vamos a empezar suave, pero bueno, sabéis que en el otro vídeo os traje 5 tips, creo que algo así os voy a traer en este vídeo. El primero es el siguiente, y es que vamos a nombrar el eco perfecto. Creo que a muchos os ha pasado que queréis que al menos uno de vuestros DPS principales tenga ecos ya no perfectos, porque estamos claro y de acuerdo que el sistema de ecos de Wuthering Waves es peor que el de Genshin Impact, y es más sencillo construir personajes a mínimos en Genshin, pero también es más sencillo dejar personajes que tú sientes que ya están casi perfectos en Genshin. Sí, señores, algo de lo que tiene que aprender Kuro Games es a mejorar los ecos, y no todo lo que tiene Kuro es perfecto, pero mientras sean menos cosas, padre Kuro es el que tiene que enseñar. ¡Aprende Genshin! Pongan en los comentarios, ¡aprende Genshin! Pues a día de hoy los ecos es un gran problema en Wuthering Waves. Había un estándar que era el tema de, bueno, sí, intentar que los ecos saquen al menos todos con proporción crítica y daño crítico y algo extra que ayude, e intentar siempre que los personajes tengan el mínimo pues de recarga de estas dos, y si requiere algún stat más, como por ejemplo la recarga en Suisui, Morning Shore o alguna stat que necesite otro personaje, pues intentar maxear ese stat y volando, ¿no? Pues a día de hoy es distinto. ¿Por qué? Porque se malgastan demasiados recursos en los ecos. Siempre suele, incluso yo me incluyo, siempre suele faltar afinadores y tubos y estar siempre en épocas de uy, me faltan, uy, gasto lo poco que tengo y otra vez me faltan. Ciclos repetitivos. Pero es que aparte de eso, si te vuelves loco por construir un personaje que te guste mucho, en Wuthering Waves la rotación de personajes es más rápida que en cualquier otro juego, en otro gacha, y no solo eso, sino que como dije en otros vídeos, hay todo el rato personajes nuevos y personajes que son lo más fuerte del juego, power creep, más rápido que en cualquier otro gacha existente habido y por haber. Esto es una verdad como un templo que molesta mucho porque nos perjudica a los jugadores. ¿Qué significa esto? Que la realidad es que ni siquiera merece la pena volverse loco por dejar perfectos a los personajes, sinceramente, por todo esto que os acabo de explicar. ¿Cuál es el sistema real que yo sigo a día de hoy como primer tip de este vídeo? El sistema real es que ni os preocupéis porque los soportes hagan buen daño a día de hoy, conseguirle probabilidad crítica, daño crítico y lo suficiente de recarga, y ya ni que vayáis a por 3 roles, ir por 2 roles y dar gracias al tercero para que al menos pueda ser jugable, y cuando ya estéis en modo me sobran recursos, no tengo nada que construir, no tengo nada que farmear, ahí recién es donde empezáis a intentar sacar ecos ya de probabilidad crítica, daño crítico y un tercer rol útil. Es en ese momento, pero no antes en prioridad, y ya no intento sacar ecos al menos de 4 roles buenos por DPS porque sale un DPS o 2 en cada versión. Entonces me voy a quedar estancado construyendo, no sé, a Hiyuki de la 3.3 que estamos en la 3.6. Al menos en Genshin, que os dije que, y aquí voy a hacer las comparaciones también porque ayuda mucho ver otros puntos de referencia y sobre todo la competencia directa, lo que por lo menos quiere proyectarse Kuro. 6 meses en construir un personaje perfecto es lo que expliqué de promedio, y jugable al menos uno para que no esté no solo jugable sino bien dentro de estar jugable. En Kuro Games, ¿de qué vale estar un mes farmeando un personaje si en cada versión sale un personaje nuevo, como digo? Así que a día de hoy hay que bajarle otro poquito a la prioridad de los ecos, hay que construir todo a mínimos. Es verdad que siempre pues uno quiere y tiene ganas de que un personaje le quede bien, pero aquí se está equivocando Kuro porque el efecto IKEA que llaman los psicólogos es algo que los jugadores tienen innato y que les ata al juego para querer dejar perfectos a sus personajes, y Kuro Games no está gestionando bien esto, con lo que la retención que tiene Kuro Games de jugadores es mala. Por eso os dije muchas veces que ni tiene los jugadores que se merece, ni tiene los números en redes que se merece, porque aquí hay un punto muy importante que es no trabajar esto tan importante que es la retención del jugador, que el jugador quiera entrar otra vez al juego para dejar perfecta a su Ahmed, a su Hiyuki, a su Xin cuando salga, o a la mona china que le guste. Siguiente punto, cubrir
todos los elementos es algo que le ocurre a los jugadores de gacha en general por un sesgo también propio de decir, bueno, al menos quiero un DPS de cada elemento, un equipo de cada elemento. Y esto tampoco es un acierto en Wuthering Waves porque los elementos no interactúan entre sí, como por ejemplo, de nuevo comparando en Genshin Impact. Entonces, aquí, ¿qué es lo que realmente tendríamos que buscar? Tendríamos que buscar técnicamente cubrir un poco de cada mecánica, ya que tenemos los estados negativos, tenemos la ruptura de tonalidad y luego tenemos, vamos a decir, una tercera mecánica que es la ausencia de mecánicas, ¿no? Que es los equipos más convencionales. Por ejemplo, Jingran, aunque os parezca raro, va a seguir saliendo como un personaje de equipos convencionales porque no tiene estas mecánicas, con lo que funciona con todos los stats anteriores. Hay una cuarta mecánica que es un poco menos popular, que es, y alguno dirá, Quickswap, pues no, los ecos. Y claro, también hay muchos equipos de ecos y soportes de ecos. Así que igual tener un equipo de cada uno de estos 4 arquetipos sería correcto, pero también podemos decir, no, Phil, es que en la ruptura está el impacto de tonalidad y la tensión. Bueno, son 2 equipos, ¿no? Eliges a Luco King Xiao con tensión y eliges a Emeth o ya, porque no hay más. Y luego está el hackeo de la colaboración, o sea, se llama hackeo de tonalidad, que es el de Lucy. Entonces aquí ya nos vamos a 3 equipos. Igual solo hay que elegir 1 o 2. Y luego los estados negativos, no solo hay uno por cada supuesto elemento, que no son ni elementos ni nada, en este juego los elementos da igual, sinceramente, sino que además saldrán más. Es decir, yo estoy seguro de que de las primeras mecánicas que van a power creepear, entre comillas, de estados negativos es el espectro estridente de Zani, es decir, las dots negativas de espectro van a caer pronto, seguramente. Para mí, yo creo en la 4.x, porque los banners de la 3.x ya están liqueados. Entonces, hay que ir por mecánicas. Seguramente os voy a decir que para los nuevos, como mínimo, un equipo de dots con Chisa, el que más os guste, un equipo de ruptura, el que más os guste, con Morni, que yo digo que el mejor actualmente es el de Emeth, y luego un tercer equipo que sea como extraoficial a todo esto, que sea o bien de ecos o bien, vamos a llamar, natural, porque los de ecos, aparte del daño de ecos de los soportes, reciben todos los buffos naturales, y de ecos al final los soportes son los mismos de siempre, son King Xiao, Lucila, y muchas veces incluso en vez de este hiperofensivo, pues igual meter a Shorekeeper o algún soporte así más promedio, vanilla. Entonces creo que es algo así el tip y es mucho mejor que lo anterior, aunque la realidad es que los jugadores van a seguir haciendo las clasificaciones que deseen solo por el hecho de justificar sacar lo que quieran, así que disfruten, pero que sepan que al final los elementos en Google dan igual. Punto número 3, este es uno muy importante. Yo siempre hablé de planificar y de tener lo suficiente para sacar los personajes que necesites, y si no puedes, usar loot bar, link aquí abajo en la descripción, y vas a poder sacar ahorrándote un montón lo que te dé la gana. Pero la realidad a día de hoy no solo es que hay que planificar por personajes, hay que planificar por equipos. Y si bien es cierto que podríamos decir, bueno, Phil, yo tenía a Denia, Morni la tenemos todos, pues King Xiao es un solo personaje y me saco su equipo completo porque no saqué a Luke. Eso es verdad, eso es una coincidencia y un ejemplo muy bueno ahora mismo porque es la situación de muchos jugadores. Pero la realidad es que si quieres sacar normalmente a personajes nuevos, tu cuenta no tiene demasiada variedad y demás, y por ejemplo te encanta King Xiao, igual vas a tener que buscar un equilibrio entre sacar a King Xiao, sacar a Denia, y si tu Morni ya está por ahí súper explotada porque está jugándose en el equipo de Emeth, en el equipo de Lucy y a lo mejor en alguna otra cosa más, igual ya es que ni siquiera te viene ahí la Morni y necesitas una Shorekeeper o cualquier otra cosa. Hay que planificar por equipos a día de hoy y es una pena porque a día de hoy, perdón por el a día de hoy, muchas veces los editores me dirán, Phil, no repitas palabras para que el vídeo esté mejor, y tienen razón los editores y ustedes, disculpas. Si quieres a Xin, vas a tener que sacar prácticamente a Suoming y a Suisui, que ya estoy viendo gente con la de, no, es que Suisui, he visto un vídeo de Haruki Raiden de sí. Quizás Suisui eso no es para tu cuenta. Ya os adelanto yo que sí es, porque es el best in slot de Hiyuki, el best in slot de Yang Yang SP, son los 2 mejores equipos del juego, y Xin va a ser de estados negativos y posiblemente Kuro Games va a hacer que los estados negativos nuevos vayan mejor con Suisui que con Chisa, porque quieren vender al personaje nuevo, porque si no sacaron a Suisui, el best in slot de Xin es Suisui, te van a meter un rerun en la siguiente versión para que saques a Suisui. Entonces, los 3 mejores equipos del juego, que son y que serán Xin, Hiyuki y Yang Yang SP, van a ir con Suisui como best in slot. Y si Phil, pero igual King Xiao sale y mejora a Hiyuki, no sé qué. Sí, pero no va con Suisui, y Hiyuki va a seguir siendo best in slot con Suisui que con Chisa. Tengo una Chisa, Phil, sí, bueno, pero el bufo de la Matrix resulta que era temporal, no era permanente, y el best in slot de Chisa sigue siendo también el equipo de Yang Yang SP. No tienes 2 Chisas, así que Suisui sí que es obligatoria. ¿Por qué explico todo esto? Porque los personajes van por equipos, no van por personajes. A mí me encanta no sé quién, saca su equipo. Si da la suerte que ya tienes personajes de su equipo, mejor, pero acabáis de ver que a día de hoy prácticamente están queriendo sacar un equipo nuevo por cada personaje, o incluso el ejemplo de Jingran,
Jingran es que te va a rescatar a Yuno para los que no tenían a Yuno. ¿Quieres a Jingran? ¿No tienes a Yuno? Vas a tener que sacar a Yuno. Jingran ya no es Jingran, es Jingran más Yuno y quizá el arma y dupes. Y los soportes defensivos escasean, así que saldrán más soportes defensivos que también vas a tener que sacar el día de mañana. Igual que está Suisui, que es una especie de Chisa más Shorekeeper Prime, saldrá algún soporte de ruptura como una especie de Morny Prime el día de mañana para más equipos de ruptura. Así que prepárense, este tip es muy importante. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos. Acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Siguiente, sacar mucho y construir demasiado. En este tip voy a repasarlo rápido, pero es lo anterior. En Wuthering Waves está ocurriendo, aparte de lo que se explicaba antes, de los ecos, de los equipos, de cubrir elementos, de quedarte sin astritas, que si os fijáis en el título abarca todo lo anterior. Hay una cosa nueva en este tip, que es que se sacan muchos personajes muy rápido, se sacan muchos equipos, se sacan muchas mecánicas. Kurot además te da, digamos, un ambiente, una atmósfera en la que sientes que no te importa gastar tanto y que es un buen juego que sí beneficia al jugador y sí la empresa está pendiente de lo que quiere la comunidad y sí mete en calidad de vida constante y sí te sientes en un buen juego que se merece la pena tu dinero. Y hay mucha gente sí gasta, sí usa Loot Bar y sí que saca muchas más cosas porque quiere y porque puede. Pero eso también es un problema, porque por todo lo que he dicho anteriormente, no vas a terminar nunca de construir todo bien y cuando digas, ah, bueno, Phil, pero la resina, no, la resina cuando sacas personajes nuevos continuamente, vas a tener que farmear esos personajes nuevos y a veces ni siquiera te da para gastar, no es resina, son placas ondulantes, perdón, ya me van a funar, para gastar en los ecos de los personajes que van saliendo. Y a veces me he encontrado cuentas que tienen 2 personajes pendientes de construir porque los sacaron para planificar un equipo, pero están todavía terminando de construir el primer equipo que han sacado. Así que este punto número 4 es muy importante. Aunque en este juego se dé la situación de sacar más cosas de lo normal o incluso de uno pensar, me voy a calentar con dinero más de lo normal porque me gusta todo y son muy buenos diseños, personajes y animaciones, hay que recordar que a veces es mejor pensar en ahorrar, a veces es mejor estar una versión o 2 sin tirar nada, a veces es mejor pensar en, estoy dudando de esto, igual no me conviene, skip por defecto, y recordar esto del colchón que dije en el otro canal y demás. El punto número 5 y final del vídeo es una prioridad que se necesita conocer en Wuthering Waves en el balleneo. Y no solo en balleneo, sino que los free to play con el sistema de corales de la tienda también pueden acceder muy fácilmente a dupes de los personajes, y sigue pasando que hay un montón de gente que tampoco utiliza correctamente este sistema. ¿Cuál es? Que los dupes son infinitamente mejores en los carries que en los soportes porque te dan más DPS en la rotación y en los equipos, pero a kilómetros. Y que las armas es mejor sacarla de los carries. He visto gente, yo porque puedo y tengo las cuentas, tengo la cuenta en este caso pues a mi gusto y porque vosotros me permitís estar en la situación de ser una persona referente en jugar a estos juegos, y al final estoy en una posición en la que podría gastar por un lado y podría considerarse parte de mi trabajo por otro. Al mismo tiempo, y sé que me estáis pidiendo mucho que haga una cuenta free to play como en Genshin porque aprendéis mucho de ella y veis que sí se pueden sacar dupes en los DPS y todo eso, al mismo tiempo es un ejemplo que, como explicaba, los dupes en los soportes, quiero contaros por qué lo tengo, pero sabiendo que no es lo mejor. Para los más free to play solo debéis mirar las armas de los DPS, solo debéis mirar de sacar con corales o, si os gusta mucho un personaje, sacar los dupes de los DPS, y va a ser un gran ahorro que a partir de ahora recordéis que los dupes y las armas de los soportes no son tan importantes y no cambian tanto el equipo. De hecho, está calculado que en muchas ocasiones en lo que os gastáis un arma y 2 o 3 dupes de un soporte va a ser más daño si termináis sacando la S6 de un DPS con su arma. Esto es un hecho, porque al final una S2 de los 2 soportes son 4 dupes y tu DPS S3, si en vez de 4 dupes en los soportes le metes 3 dupes que encima te ahorras astritas o dinero en tu carry y sacas arma S6 con soportes S0, vas a tener más DPS que S3 el DPS con S2 y arma los soportes. Así que hasta aquí el vídeo, y esto último es una bomba. Además es gigantesco tener esta información porque muchos creo que estaréis pensando en algún momento sacar a vuestro DPS S6 o en algún momento sacar dupes, e interiorizarlo mucho y compartir esta
este vídeo para todo el que esté en vuestro círculo empezando a jugar o jugando Wuthering Waves, o que veáis que hace alguna de estas cosas un poco raras y le perjudica, mandarle el vídeo para que pueda verlo, analizarlo, aprender y el día de mañana verle que disfruta más del juego, que es mejor jugador y sobre todo que su relación general con los gachas ha mejorado muchísimo. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de AMF y gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.